Hola, hola, qué gusto saludarte. Bienvenido a tu ser en armonía. Hoy continuamos con esta enseñanza de principio y resumen del hombre y vamos a entrar en un tema muy importante, el ser humano integrado, también llamado en esta enseñanza el hombre completo. Y cuando hablamos del hombre completo, no estamos hablando de alguien perfecto, ni de alguien que nunca se equivoca, ni de alguien que ya no siente enojo, miedo o tristeza. Estamos hablando de un ser humano que comienza a conocerse, un ser humano que empieza a observarse, un ser humano que ya no vive solamente reaccionando, culpando o justificándose o siendo arrastrado por su ego. Estamos hablando de una persona que empieza a tomar las riendas de su vida. Durante esta enseñanza hemos visto que el ser humano muchas veces vive identificado con su personalidad, con sus programaciones, con sus reacciones, con sus decisiones aprendidas, con sus heridas, con sus necesidades y con todo aquello que ha formado su ego. Y muchas veces creemos que eso somos. Creemos que somos nuestro carácter. Creemos que somos nuestras reacciones. Creemos que somos nuestro orgullo. Creemos que somos nuestros miedos. Creemos que somos nuestra forma de defendernos. Pero esta enseñanza nos invita a mirar más profundo. Nos dice que dentro de nosotros también existe otra fuerza, una fuerza positiva, una fuerza espiritual. Una parte de nosotros que puede observar, comprender, amar, armonizar y actuar desde la conciencia. Pero muchas veces esa parte no se manifiesta porque no sabemos que existe. Vivimos tan identificados con el ego que ni siquiera le damos oportunidad al espíritu de expresarse. Un ejemplo muy claro es imaginar que tú eres la dueña de una casa. Esa casa representa tu vida, tu mente, tu cuerpo, tu mundo interno. Pero un día rentas esa casa a un inquilino y ese inquilino, en lugar de respetar tus reglas, empieza a hacer lo que le da la gana, empieza a hacer lo que quiere, mueve los muebles, rompe cosas, invita a personas sin permiso, la ensucia, la desordena y paso a paso se adueña de la casa. Tú sigues siendo la propietaria, pero ya no tienes el control. Así trabaja el ego. El ego es como ese inquilino incómodo que se adueñó de tu propia casa. Decide por ti, reacciona por ti, se ofende por ti, se enoja por ti, juzga por ti, te llena de culpa, de miedo, vergüenza, comparación y necesidad de aprobación. Y entonces tú crees que eres libre, pero en realidad estás siendo manejada por algo que no has aprendido a observar. Y aquí aparece una frase muy importante: conócete, ser humano, y serás libre para experimentar la vida, porque la única llave para recuperar tu propia casa es el autoconocimiento. No se recupera culpando a los demás, no se recupera negando lo que sentimos, no se recupera aparentando espiritualidad, se recupera observándonos con honestidad. También hemos visto que el ser humano vive tratando de satisfacer necesidades de atención, necesidades de aprobación, necesidad de control, necesidad de reconocimiento, necesidades de sentirse importante. Y muchas veces desde esas necesidades reaccionamos repetidamente. Emitimos juicios, nos contradecimos, entramos en conflicto, queremos paz, pero no reaccionamos desde esa espiritual, sino desde el ego. Queremos amor, pero juzgamos.
Queremos armonía, pero queremos tener la razón. Queremos libertad, pero vivimos esclavizados a lo que otros piensen de nosotros. Y así vivimos en una lucha constante. La enseñanza nos dice que el ser humano vive muchas veces prisionero de sus pasiones, prisionero de sus ideas equivocadas, prisionero del miedo, prisionero de la angustia, prisionero del placer, del respeto a su personalidad, de la necesidad de defender su imagen. Y cuando vivimos así, nos desgastamos, nos enfermamos, nos aceleramos, nos sentimos separados de nosotros mismos y también separados de Dios, de ese factor X, de esa fuerza creadora que siempre nos sostiene. Nos sentimos huérfanos espiritualmente. Buscamos afuera lo que en realidad necesitamos encontrar dentro. Ahora, pues para entender cómo se manifiesta el ego, esta enseñanza utiliza una imagen muy clara, el radar del ego. El ego funciona como un sistema de vigilancia, como si hubiera conquistado un territorio, que es nada más y nada menos que nuestra mente. Y quisiera siempre, y va a buscar siempre, de mantener el control. Su único propósito es que nada lo descubra, que nada lo exponga, que nada lo haga sentir amenazado. Por eso tiene un radar. Ese radar detecta cualquier cosa que pueda tocar culpa, vergüenza, dolor, trauma, enojo o miedo. Pongamos un ejemplo cotidiano. Imagínate que estás en una reunión con amigas, una empieza a contar una historia de su pasado. Me acuerdo cuando era joven y me decían tal cosa. Lo cuenta tranquila, se ríe, no le duele. Ese recuerdo sube desde su subconsciente, pasa por el filtro del ego y como no le causa conflicto, lo puede expresar sin problema. Otra persona cuenta algo triste, tal vez una enfermedad de un familiar o una situación difícil, pero ya lo tiene más procesado, o sea, lo puede hablar, lo puede compartir, no se bloquea. Pero ahora, imaginemos que el tema toca algo que otra persona guarda con culpa. Por ejemplo, empiezan a hablar de infidelidad, de errores del pasado, de algo que para una de ellas sí representa vergüenza o miedo a ser descubierta. Entonces esta persona se incomoda, se queda callada, cambia el tema, se quiere ir, titubea, se defiende. ¿Por qué? Porque el radar del ego detectó peligro. No porque el tema necesariamente fuera peligroso, sino porque tocó algo interno que aún esta persona no ha resuelto. Así, de esa manera, el ego se manifiesta. Nos tiene agarrados muchas veces con la culpa, con cosas que hicimos, con cosas que sentimos, con cosas que deseamos, con cosas que pensamos, con errores del pasado. Y cuando quiere dominarnos, nos la recuerda y nos dice así esa vocecita: ¿ves? Tú no eres tan buena. ¿Ves? Tú también fallaste. ¿Ves? No tienes derecho a hablar. ¿Ves? Si supieran quién eres realmente. Y entonces vivimos escondiendo parte de nosotros, no para transformarlas, sino para que nadie las vea. Pero lo que se esconde sin conciencia sigue teniendo poder sobre nosotros. Por eso esta enseñanza nos lleva a algo muy importante: purificar la información interna, no desde la culpa, no desde el castigo, sino desde la observación. Porque si yo digo que soy muy espiritual, pero por dentro sigo llena de resentimiento, de culpa, juicio,
miedo y basura emocional que aún no he resuelto, entonces mi espiritualidad estará apoyada sobre un montón de basura interna. Y esta frase es muy fuerte, pero muy verdadera. Si no me purifico completamente, toda mi espiritualidad estará apoyada sobre un montón de basura. Y eso no significa que tengamos que ser perfectos. Significa que necesitamos ser honestos. Porque no se trata de aparentar luz, se trata de mirar también nuestras sombras. Y aquí aparece una herramienta central de esta enseñanza: el observador. El observador es esa parte de ti que puede mirarte antes de reaccionar. Es esa voz interna que te alerta, esa conciencia que te dice: para, detente, no digas eso, no te lo tomes personal, no tomes esa decisión desde el enojo, no respondas desde el orgullo, no actúes desde el miedo. Muchas personas lo llaman intuición, otros lo llaman ángel guardián y otros lo llaman conciencia. En esta enseñanza podemos comprenderlo como esa fuerza positiva, espiritual, que vive dentro de nosotros y que nos ayuda a estar atentos y a tiempo. Por ejemplo, estás a punto de mandar un mensaje lleno de coraje, ya lo escribiste, ya estás a punto de enviarlo y de pronto algo dentro de ti te dice: no lo mandes, espera. Respira. Esto va a traer más conflicto. Esa vocecita es el observador. O estás por tomar una decisión impulsiva, por celos, por miedo, por desesperación, y algo dentro de ti te dice: esto no viene de tu paz. Esa vocecita es el observador. La diferencia es que muchas veces la ignoramos, esa vocecita. El observador habla antes de que suceda el daño, pero el ego grita todavía más fuerte. El ego siempre quiere ganar, quiere defenderse, quiere tener razón, quiere vengarse, quiere responder, quiere atacar, y ahí es donde empieza el verdadero ejercicio interior. Aprender a escuchar al observador antes que al ego. Esta enseñanza dice algo muy bello. El observador está para alertarnos antes de que sucedan las cosas, no después, porque después ya dañamos, después ya gritamos, después ya herimos, después ya tomamos la decisión, después ya caímos en la reacción. La idea es volvernos conscientes antes. Por eso se habla de colocar al observador simbólicamente del lado izquierdo, a la altura del oído, como una manera de recordar que esa voz debe alertarnos a tiempo, antes de perder el control, antes de desarmonizarnos, antes de causar cualquier daño. Y cuando el observador nos avisa que algo se está moviendo dentro de nosotros, entonces podemos hacer algo muy importante: reportar al factor X. ¿Y qué significa esto? Significa reconocer en este momento presente o en el momento presente lo que estoy sintiendo, sin culpar absolutamente a nadie. No decir: ayer fulanito me hizo enojar. No decir: es que ella me provocó. No decir: es que por su culpa de él estoy así. Sino decir: me siento mal. Estoy sintiendo mucho enojo. Tengo rabia. Estoy sintiendo miedo. Tengo miedo. Estoy sintiendo angustia. Ayúdame.
así en el momento presente, sin justificación, sin culpa y sin historia, solo reconociendo lo que está pasando dentro de mí. Y esto es muy poderoso porque muchas veces no queremos reconocer lo que sentimos. Preferimos explicar, culpar, justificar, defendernos, pero el trabajo empieza cuando puedo decir, esto está pasando en mí, esto me está moviendo, esto me está dominando, necesito ayuda. Y no se pide desde la tibieza, se pide con emoción, con verdad y con humildad, porque cuando reconozco lo que siento en el presente, le quito fuerza al ego y abro espacio para que la conciencia actúe. Entonces, ¿qué es el ser humano integrado? Es aquel que empieza a conocerse, es aquel que comprende que en él se manifiestan dos fuerzas, el ego y el espíritu. Es aquel que ya no vive completamente dominado por el ego. Es aquel que empieza a observar sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones, sus decisiones y sus necesidades. Es aquel que se hace responsable de sus actos, no culpa a todo ni a todos, no vive justificándose, no vive diciendo así soy, porque decir así soy muchas veces es una manera de no querer transformarnos. El ser humano integrado empieza a decir, esto es lo que he aprendido a hacer, pero puedo observarlo. Esto es lo que he repetido, pero puedo cambiarlo. Esto es lo que me domina, pero puedo conocerlo. El hombre completo, como lo llama esta enseñanza, es un hombre libre. Libre no porque haga todo lo que quiere, es libre porque ya no es esclavo de su ego. Libre porque puede detenerse antes de reaccionar. Libre porque puede observar. Libre porque puede elegir. Y libre porque ya no necesita culpar. Libre porque entiende que la guerra principal no estaba afuera, sino dentro de sí mismo. Y quiero que lo llevemos a la vida cotidiana. Una persona no integrada vive así. Si alguien la critica, explota. Si alguien no le contesta, se angustia. Si alguien no piensa igual, se ofende. Si algo no sale como quiere, culpa. Si siente miedo, controla. Si siente culpa, se esconde. Si siente vergüenza, ataca. Pero una persona que empieza a integrarse puede decir, eso me dolió, pero voy a observar qué tocó en mí. Esto me molestó, pero no voy a reaccionar desde el impulso. Esto me da miedo, pero no voy a respirar. Esto me dio miedo, pero voy a respirar antes de decidir. Esto activó mi ego, pero no necesito obedecerlo. Eso es tomar las riendas. El ser humano integrado no juzga, no lo hace constantemente. Y esto es muy importante. El ser humano integrado no juzga constantemente, y esto es muy importante, porque el juicio es una de las formas favoritas del ego. El ego juzga para sentirse superior, juzga para no mirarse, juzga para distraerse de sí mismo. Pero cuando yo dejo de juzgar tanto, empiezo a observar más. Y cuando observo más, comprendo más. Y cuando comprendo más, tengo más oportunidad de vivir en armonía. El hombre completo también es inofensivo, y esta palabra es muy profunda. Ser inofensivo no significa ser débil, no significa dejar que todos hagan lo que quieran contigo, no significa no poner límites. Ser inofensivo significa no vivir desde la intención de dañar, no actuar desde la vergüenza. No actuar desde la vergüenza, no actuar desde la venganza, no hablar de destruir, no actuar desde la venganza, no hablar para destruir, no usar la verdad como arma,
no usar el silencio como castigo, no manipular, no herir conscientemente. Ser inofensivo es vivir más cerca de la ley del amor. También se dice que el hombre completo hace una contribución a la vida, creando un entorno favorable a su alrededor, y esto es hermoso, porque cuando una persona comienza a armonizarse, su ambiente también empieza a cambiar. Su casa se siente diferente, sus conversaciones cambian, su manera de responder cambia, su presencia cambia, no porque controle a los demás, sino porque ya no alimenta tanto el conflicto. Una persona integrada no necesita ganar todas las discusiones, no necesita demostrar siempre que tiene la razón, no necesita imponerse, puede escuchar, puede respirar y puede elegir. Y aquí aparece otra frase muy poderosa de la enseñanza: la verdad a medias descubierta por mí mismo vale más que la verdad entera aprendida de otros. Esto significa que no basta con repetir lo que otros dicen, no basta con saberse la teoría, no basta con hablar bonito de espiritualidad. Lo que verdaderamente transforma es lo que descubro dentro de mí, aunque sea poco, aunque sea una verdad pequeña, pero si la vi en mí, si la observé, si la reconocí, si la viví, entonces esa verdad tiene poder, porque ya no es información ajena, es conciencia propia. Por eso, este camino no se trata de acumular conocimiento, se trata de practicar, de observarnos en lo cotidiano, cuando alguien me contradice, cuando alguien no hace lo que yo quiero, cuando algo no sale como yo esperaba, cuando siento celos, cuando siento vergüenza, cuando quiero controlar, cuando quiero huir, cuando quiero atacar. Ahí está el verdadero aprendizaje. No solamente cuando estoy meditando, no solamente cuando estoy tranquila, no solamente cuando estoy escuchando una enseñanza. El verdadero aprendizaje aparece justo cuando el ego se activa, y entonces podemos preguntarnos: ¿qué me está dominando en este momento? ¿Mi ego o mi espíritu? ¿Mi reacción o mi conciencia? ¿Mi miedo o mi amor? ¿Mi necesidad de tener la razón o mi deseo de vivir en armonía? ¿Estoy siendo dueña de mi casa o el inquilino incómodo volvió a tomar el control? El ser humano integrado está atento y a tiempo de sí mismo, se observa, se responsabiliza, toma las riendas de su vida. No es esclavo del ego, no juzga, es libre para experimentar la vida como se presenta, se conoce, crea un entorno más favorable, busca vivir desde el amor, reconoce que dentro de él existen ambas fuerzas, ego y espíritu, y su aprendizaje es permitir que el espíritu dirija y que el ego deje de ser amo para convertirse en servidor. Quiero cerrar este episodio con esta reflexión. No vinimos a vivir prisioneros de nuestras reacciones, no vinimos a ser esclavos del miedo, de la culpa, del juicio o de la venganza. No vinimos a dejar que el ego dirija toda nuestra vida. Dentro de nosotros existe una conciencia más profunda, una fuerza espiritual, un observador, una capacidad de despertar. Pero para llegar ahí necesitamos conocernos, necesitamos dejar de huir de nosotros mismos, necesitamos mirar con honestidad lo que hay dentro, porque solo el ser humano que se conoce puede empezar a ser libre. Gracias por acompañarme en este episodio de Tu Ser en Armonía. En el próximo episodio seguiremos profundizando en este camino de autoconocimiento. Y recuerda, la vida que descubres dentro de ti, aunque sea pequeña, puede transformar toda tu vida. Bendiciones y un fuerte abrazo.
Dios contigo siempre.